¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de las propiedades cinéticas de los soles. Anteriormente ya vimos las propiedades ópticas y cómo utilizar algunas de ellas para eh, encontrar o estimar el diámetro de las partículas. Y ahora vamos a pasar a esto de las propiedades cinéticas. Las propiedades cinéticas de los soles las vamos a poder dividir en tres propiedades, que son la difusión, el movimiento browniano y la sedimentación. En uno de los videos anteriores hablamos poquito de movimiento browniano, pero ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo. Y en este video vamos a hablar de la difusión y del movimiento browniano. En el siguiente video, como es un tema un poquito más largo, vamos a hablar de la sedimentación. Ok, entonces vamos a comenzar por la difusión. Bueno, recordamos rápidamente la difusión. Recordemos que la difusión es la forma en que se esparcen eh, las moléculas de un soluto en una solución. Por ejemplo, si aquí tenemos una pecera con agua y aventamos un poquito de pintura vegetal, entonces podemos ver que esa pintura va a comenzar a difundirse, a esparcirse por toda el agua, hasta que finalmente esté completamente homogénea, que se vuelve una mezcla homogénea, y tenemos esas partículas, esas moléculas de la pintura distribuidas homogéneamente por toda el agua. Entonces recordamos que eso era la difusión en términos generales. Bueno, con respecto a esto sería para el caso de una solución real. Recordemos que los soles no son soluciones reales, sino dispersiones coloidales. Entonces, se ha observado que las partículas coloidales se difunden mucho más lentamente que el soluto en una solución verdadera. Entonces, partículas coloidales se difunden más lento que el soluto en una solución verdadera. Entonces la difusión en partículas coloidales va a ser más lenta que en una solución real. Y bueno, ¿cómo se difunden? Pues hay una relación para encontrar una fórmula para ver cómo se difunden las partículas coloidales. Y de hecho fue Albert Einstein, entre otros, el que demostró que es posible encontrar una expresión para la difusión. Es posible encontrar una fórmula para la difusión si si consideramos que, ahorita vamos a ver esas consideraciones. Y nomás como nota cultural les quiero mencionar de esto, Albert Einstein no solo tiene su trabajo sobre la relatividad. Sí, yo me imagino que a algunos de ustedes a lo mejor les ha interesado o han visto algunos documentales sobre la relatividad. Albert Einstein creo que fue en 1905, su año más productivo con respecto a publicación de artículos. Pueden checar, no estoy totalmente seguro de la fecha, creo que sí es 1905. En este año publica 5 artículos muy importantes. Entre ellos está uno sobre la relatividad especial. Está uno sobre el efecto fotoeléctrico. Y entre esos 5 también está uno sobre esto del movimiento browniano y la difusión de partículas coloidales, que es lo que vamos a ver
en estos temas de difusión, movimiento browniano y sedimentación. Movimiento browniano. Entre esos 5 están estos 3 muy importantes. En este experimento del efecto fotoeléctrico, básicamente, bueno, no básicamente, sino de forma muy general, descubre o demuestra que la luz está formada por fotones, y también de forma muy general y de forma más particular vamos a ver algunos de los resultados en estos temas sobre este artículo del movimiento browniano, pero de forma muy general fue en este artículo en el que se demuestra definitivamente que la materia está hecha de átomos y moléculas. Entonces, pues para que sepan, las contribuciones de Einstein no solo es en la relatividad, sino muy importante lo del efecto fotoeléctrico. De hecho, con esto del efecto fotoeléctrico fue con lo que se ganó el premio Nobel. Y también muy importante este del movimiento browniano, como vamos a ver a continuación. Entonces, bajo ciertas consideraciones matemáticas, Albert Einstein demuestra que es posible encontrar una fórmula para la difusión si consideramos lo siguiente. Si consideramos que las partículas coloidales son esféricas, partículas coloidales son esféricas y grandes en relación a las moléculas del medio, con relación a las moléculas del medio. Si consideramos esto, que las partículas son grandes, y si consideramos también que aplica la presión osmótica de Van Hoff, aplica la presión osmótica de Van Hoff. Ya habíamos visto algo de esto, si recuerdan, de la presión osmótica y de Van Hoff. Recuerden el índice de Van Hoff, que era una relación de la molalidad efectiva y la molalidad establecida. M efectiva, M establecida. La molalidad efectiva era la molalidad real que se medía, y recuerden que la molalidad establecida era la molalidad antes de la disociación del electrolito. Entonces, si consideramos que se aplica la presión osmótica de electrolitos, haciendo la consideración de Van Hoff, si consideramos que las partículas son esferas grandes en relación al tamaño de las moléculas, entonces se puede encontrar una fórmula para esa difusión. Bajo estas suposiciones, la ecuación para el coeficiente de difusión dF, bajo estas consideraciones, dF, que es el coeficiente de difusión, es decir, esto significa, este coeficiente de difusión significa el número de moles del coloide difundiéndose, por unidad de área, por unidad de tiempo, bajo un gradiente de concentración, de 1 mol por centímetro, Esto es lo que significa el coeficiente de difusión. Voy a hacer un dibujito para que quede más claro. Esto es nuestra unidad de área. Le voy a poner A de área. Tenemos... voy a poner aquí nuestro coloide. Y nos dice el número de moles de coloide que se está difundiendo por esa unidad de área. Es decir, en esta unidad de área, por unidad de tiempo, bajo un gradiente de concentración de 1 mol por centímetro.
Ese gradiente de concentración quiere decir que de aquí a acá hay 1 centímetro. Voy a poner otro dibujito de otra celda de la misma unidad de área. Y ese gradiente de concentración de aquí, en esa distancia, grad de concentración, es que entre ese centímetro va a haber una diferencia de 1 mol en la concentración en la celda morada y la celda roja. 1 mol de diferencia de concentración entre las dos celdas de área. Eso significa el gradiente de concentración, que en esa distancia de 1 centímetro entre esas dos unidades, esas áreas unitarias, entre esas dos celdas de área, va a haber 1 mol de diferencia de concentración entre cada uno de esos. Si ese gradiente se aplica para cualquiera dos celdas separadas por 1 centímetro, cualquiera, si nos imaginamos otra celda de área unitaria separada por 1 centímetro de la anterior, también va a haber una diferencia entre esas dos, una diferencia de concentración de 1 mol. A eso se refiere el gradiente de concentración, que en cada centímetro que pasemos en nuestro contenedor donde tengamos el coloide, va a haber una diferencia de 1 mol de concentración entre cada centímetro que consideremos. Y este coeficiente de difusión va a ser cuántos moles, número de moles que pasan por esa celda unitaria de área por unidad de tiempo bajo ese gradiente de concentración. Y como les digo, bajo las consideraciones estas de acá, de las partículas esféricas y de la presión osmótica, ese coeficiente de difusión se demuestra o se demostró que es igual a lo siguiente: R por T dividido entre N multiplicado por 1 entre 6 veces pi por eta, esta es la letra griega eta, multiplicado por R. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Entonces, este es el coeficiente de difusión, que es esto de aquí. Eso va a ser igual a R, es la constante de los gases. Constante de los gases. En este caso, para esta fórmula de aquí, está escrita en ergs por mol menos 1 por Kelvin menos 1. Un erg es otra unidad de trabajo o energía. Un erg equivale a 10 a la menos 7 joules. Entonces, R es la constante de los gases con esas unidades para esta fórmula. T es la temperatura absoluta, es decir, temperatura en kelvins. N, esto va a ser importante más adelantito, es el número de Avogadro, que pues ahorita ya conocemos que es ese 6.022 por 10 a la 23. N es el número de Avogadro. 1 entre 6pi. Eta va a ser la viscosidad del medio. Viscosidad del medio medida en poises. Y R va a ser el radio de las partículas. Radio de las partículas. Entonces, bueno, con respecto a la difusión, como les digo, bajo las consideraciones estas que hizo Einstein de presión osmótica y de partículas esféricas, él demostró, y después otra gente también demostró, que el coeficiente de difusión, este de aquí, encontramos cómo se difunde la partícula con esta fórmula, que relaciona las constantes, la constante de los gases, la temperatura del medio, el número de Avogadro, la viscosidad del medio y el radio de las partículas. Entonces, bueno, esto es con respecto a la difusión. Esta es la fórmula para difusión en un medio bajo las consideraciones que ya les dije.
Así es como se difunden las partículas coloidales. Las soluciones verdaderas se difunden de forma diferente. Pero para partículas coloidales, esta fórmula nos dice cómo se difunden las partículas coloidales, y esto, como les digo, se sacó con estas consideraciones que hizo Albert Einstein. Ok, vámonos ahora a la siguiente propiedad, que era movimiento browniano. ¿Y qué es el movimiento browniano? Ya les había explicado rápidamente esto. Bueno, las partículas coloidales exhiben un movimiento incesante y aleatorio. Esta actividad cinética de las partículas suspendidas en un medio se llama movimiento browniano. Y le voy a poner para que tengan una definición más o menos. Movimiento incesante y aleatorio. Incesante y aleatorio de las partículas suspendidas en un medio. De forma general, este es el movimiento browniano. Movimiento incesante y aleatorio de las partículas suspendidas en un medio. Y como les había mencionado anteriormente, vamos a imaginar que aquí tenemos, por ejemplo, agua o aceite. Y vamos a imaginar que hacemos un zoom a esto. Y vamos a imaginar que vemos las moléculas de agua. Ups. Estas serían las partículas suspendidas, y vamos a imaginar que vemos a las partículas suspendidas. Entonces, este movimiento se debe al bombardeamiento de las partículas dispersadas por las moléculas del medio. Es decir, sabemos que las moléculas del medio se están moviendo, entonces esas moléculas de agua le van a pegar a las partículas coloidales, y eso lo que va a hacer es que las partículas adquieren en el equilibrio una energía cinética igual a la del medio a una temperatura dada. Es decir, que eso quiere decir que las partículas de agua, las moléculas de agua, le están pasando su energía cinética a las partículas coloidales. Eso quiere decir que las van a mover. Las partículas de agua, dependiendo de su temperatura, ya habíamos visto que la temperatura está relacionada con la energía cinética de las moléculas en el medio. Entonces, esas moléculas le van a pegar a la partícula coloidal y van a hacer que se mueva. Y eso va a crear ese movimiento incesante y aleatorio de la partícula coloidal. Entonces se mueven en esa trayectoria. Como les digo, esas moléculas de agua están transfiriendo su energía cinética a las partículas coloidales, y ya que las partículas coloidales son mucho más pesadas que las moléculas del medio, la energía cinética adquirida se manifiesta como un movimiento browniano, que es considerablemente más lento que el movimiento de las moléculas en el medio. Es decir, las moléculas en el medio se mueven muy rápido, pero como las partículas coloidales son mucho más grandes, por conservación de momento lineal, P es igual a masa por velocidad. Entonces, estas moléculas de agua tienen, lo voy a poner en azul, P, tienen velocidad muy grande y masa muy chiquita, y entonces cuando pasan esa cantidad de movimiento a las partículas verdes, esa cantidad de movimiento se tiene que conservar, el P tiene que valer lo mismo, pero entonces ahora la masa es grandota y la velocidad es chiquita. Esa velocidad chiquita nosotros la podemos ver en el microscopio
como ese movimiento browniano, con por ejemplo partículas de polen en aceite. En el microscopio se puede ver cómo se desplazan esas partículas de esa forma incesante y aleatoria. Debido a esta diferencia de velocidades es que, como les digo, podemos ver las partículas, el movimiento de las partículas coloidales en el microscopio. Una vez más, la validez de esta explicación del movimiento browniano se ve confirmada por consideraciones matemáticas que hizo Einstein, lo que les mencionaba el artículo de Einstein sobre el movimiento browniano. El movimiento browniano fue descubierto por Brown, como les digo, con ese partículas de polen en aceite, vio que se movían, en el microscopio vio que esas partículas se movían de forma aleatoria, y luego Einstein describió ese movimiento bajo ciertas consideraciones matemáticas, y llegó a la consideración esta de que ese movimiento se debe a que las moléculas del medio están transfiriendo su energía cinética a través de esos choques con las partículas coloidales. Como les digo, en ese artículo fue la demostración final de que las cosas estaban hechas de átomos y moléculas. Einstein demostró, bajo las mismas consideraciones que ya vimos de las de difusión, bajo estas mismas consideraciones de acá, demostró Einstein que bajo las mismas consideraciones que vimos anteriormente, demostró que el coeficiente de difusión de un coloide está relacionado con el desplazamiento promedio, este desplazamiento promedio del movimiento browniano. Demostró que el coeficiente de difusión está relacionado con el desplazamiento promedio. Desplazamiento promedio de las partículas debido al movimiento browniano. Ese desplazamiento promedio lo vamos a identificar con una delta, así nomás, delta mayúscula. Estos dos, coeficiente de difusión de F y delta, están relacionados, y este desplazamiento promedio de las partículas es el producido por el movimiento browniano en un tiempo t a lo largo del eje X. El desplazamiento promedio, este desplazamiento promedio producido por el movimiento browniano en un tiempo t a lo largo del eje X, a lo largo del eje X. Es decir, este delta está considerando solamente el movimiento de la partícula a lo largo del eje X. Se puede desplazar aleatoriamente para la izquierda o para la derecha, y el desplazamiento que tenga en un tiempo t lo vamos a llamar delta. Y Einstein demostró que que se relaciona esta delta, cómo se mueve la partícula debido al movimiento browniano, en este caso en una sola dimensión, cómo se relaciona con el coeficiente de difusión. Y esa relación que encontró está dada por la siguiente fórmula. Está dada que la relación entre el coeficiente de difusión es la siguiente. El coeficiente de difusión es igual a delta al cuadrado, el desplazamiento al cuadrado, entre 2 veces el tiempo. Si nosotros igualamos las dos ecuaciones, la de difusión que teníamos acá arriba, esta, igualamos df, o si sustituimos df con todo esto de acá, vamos a tener que, entonces, sustituyendo delta cuadrada entre 2t
es igual a RT entre N por 1 entre 6pi por eta por R. Acuérdense, este cacho de aquí es igual a este coeficiente de difusión. Entonces, sustituyendo, encontramos eso. Y si despejamos, voy a multiplicar 2t a ambos lados de la ecuación. 2t entre 2t se elimina. Me queda desplazamiento al cuadrado. Es igual a RT entre N por T, esta de aquí. Y 2 entre 6 me da 3. Y lo demás queda igual. Pi por eta por R. Entonces, de esta forma se relacionan, encontró Einstein que se relaciona el desplazamiento del movimiento browniano con el coeficiente de difusión. Y el desplazamiento del movimiento, el desplazamiento debido al movimiento browniano al cuadrado está dada por la constante de los gases, la temperatura, el número de Avogadro, el tiempo que estamos considerando para ese desplazamiento, la viscosidad y el radio de las partículas. Y la otra cosa interesante de esto es que esta ecuación de aquí la utilizó este investigador en un experimento que hizo en suspensiones para determinar cuánto valía el número de Avogadro. Este valor que conocemos, 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol. Este número de aquí lo descubrieron gracias a esta consideración teórica en un experimento. Es decir, experimentalmente él midió el desplazamiento, experimentalmente midió, bueno, la constante de los gases ya la sabían, midió la temperatura, midió el tiempo de ese desplazamiento, la viscosidad y conocía el radio de las partículas. Y a través de eso, despejando de esta fórmula el n, estimaron este valor de 6.022 por 10 a la 23 a través de estas consideraciones matemáticas. Entonces, esto es lo importante con respecto a la difusión y el movimiento browniano en las dispersiones coloidales. En el siguiente video vamos a hablar de la sedimentación de los soles. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí con respecto a, como les digo, movimiento browniano y difusión de coloides en un medio.